dañar el contador, en algunos casos se puede dañar, o el contador empieza a correr al revés, pero, pero el método del conteo eh, sigue aumentando. Ellos a veces, hay unos contadores que cuentan como el número de, de giros que da una bobina, y si el giro va para un lado o para el otro, él va a seguir contando simplemente. Así esté yo vendiendo el excedente, él va a contar como si estuviera aumentando el consumo. Entonces, importante, o cambio el contador o instalo un limitador de excedentes. Sigamos por acá. Listo. Si yo hago instalaciones en exteriores, es decir, los inversores generalmente están aptos para funcionar en exteriores, pero se recomienda siempre colocarlos bajo sombra y que no queden, digamos, expuestos totalmente a la intemperie. ¿Por qué? Porque aunque soporten intemperie, digamos, el agua no los afecte, pues es mejor reducir el, digamos, la exposición al agua. Y por otro lado, pues es importante tener en cuenta que la radiación solar sobre el inversor pues va a calentar el inversor, y la temperatura pues es un enemigo de cualquier equipo electrónico. Entonces es importante tener en cuenta eso, que si lo instalo en exterior, igual es mejor protegerlo del agua y de la luz directa. Por aquí me hacen una pregunta. La instalación para sistemas solares fotovoltaicos deben regirse por la sección 690 de la NTC, Código Eléctrico Nacional. Ok, bueno, la sección 690. Segundo, porque ahora se me va esto. Listo. ¿Cómo hago yo la instalación puntual? Lo ideal es que los barrajes principales en el tablero general de acometidas tengan espacio para realizar la conexión de otro breaker. Este breaker, ¿qué va a hacer? Pues simplemente va a entregar la energía en cada uno de esos barrajes y se va a distribuir en cada uno de sus, digamos, breakers asociados. Entonces, aunque la energía solar aquí está entrando en este sentido, los barrajes me permiten la distribución automática a todos los breakers que estén asociados. En este caso, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay algunos clientes o empresas o algunas instalaciones que las promocionan como, bueno, no, la instalación solar se hizo para reducir el consumo en ascensores o reducir el consumo de la iluminación. Se puede hacer, pero no es lo ideal ni lo más eficiente. Lo más eficiente siempre va a ser tratar de conectar mi instalación solar en los barrajes principales para que esta energía se distribuya a cualquiera que lo esté necesitando durante las horas de sol. Por aquí me hacen otra pregunta. Si se desea no comercializar excedentes y no se tienen baterías o acumuladores, ¿qué pasa con esa energía? Eh, Realmente se pierde. Esa energía, esos excedentes, si yo no los voy a vender, se pierden. Cuando yo le digo al inversor que no voy a vender excedentes, el inversor lo que hace es utilizar un voltaje determinado para que los paneles no funcionen en su punto de máxima potencia, sino que funcionen un poco menor, de tal forma que los paneles produzcan exactamente lo que yo voy a necesitar en el consumo. Entonces, si yo vuelvo, por ejemplo, a esta gráfica acá, si ustedes se dan cuenta, una curva ideal de esto hubiera sido una curva un poco así. La curva es un poco más puntuda, digámoslo. Cuando yo le digo a él que no voy a vender excedentes, él hace que la producción de los paneles solares sea muy cercana a lo que estoy consumiendo en ese momento, pero que no exista un excedente. ¿Sí? Entonces, toda esta área, si el día realmente no tiene nubes y está despejado, voy a producir energía o podría producir energía, pero como no la voy a poder vender y no la estoy consumiendo, entonces en ese caso la perdería. ¿Qué es lo otro ideal que se puede manejar? Digamos, si hay fábricas que prenden algunos motores a eso de las 9, 10 de la mañana, por ejemplo, uno procura decirles, pues si se puede hacer, que esos motores o esos picos de consumo los cambien o los modifiquen hacia el mediodía,
Con eso se aprovecha más esa energía solar que se puede producir al mediodía y se consume directamente sin tener que perderla. Bueno, continuamos acá. Los ejemplos. Bueno, algunas terrazas, por ejemplo, utilizan o tienen ya puntos de anclaje para hacer limpieza de fachadas. Entonces, es importante también tener en cuenta que esos espacios deben quedar libres para mandar las líneas de vida y que el personal de limpieza pues, se pueda colgar de esas líneas de vida. Entonces, se pueden hacer esas excepciones y se dejan espacios libres para que los puntos de anclaje pues, sigan funcionando. Y en otras, digamos, terrazas o lo que se evita siempre es hacer perforaciones. Entonces, lo que se utilizan son contrapesos, tales que pues no sea necesario hacer perforaciones en la terraza y pues evitar al máximo futuras filtraciones. Entonces, para terminar con esta parte de los sistemas on-grid, más o menos los porcentajes, aunque como les decía yo, varían según la instalación, varían según cada una de las situaciones reales. Generalmente los porcentajes de costos están distribuidos de esta forma. En paneles solares es el 30% más o menos. Los inversores representan un 25% del costo total antes de IVA. La mano de obra un 20%, los materiales un 15%, materiales eléctricos, lo que yo les decía, si yo tengo unas distancias muy largas, puede ser en AC o en DC, este valor pues se va a ver aumentado, ¿ya? Y la ingeniería y registros está más o menos en un 10% del total de costos. Esto pues para que lo tengan en cuenta, muchas veces la gente se fija solo en el costo de los paneles solares y no tienen en cuenta que los inversores pues es realmente el cerebro de la instalación. Se pregunta mucho también por las marcas de los paneles solares, pero hoy día pues los paneles ya han evolucionado bastante. Ya sabemos que el 95% de los paneles en el mundo son producidos por China. Hay clientes que dicen, no, pero yo no quiero paneles chinos. No, es muy difícil tener, o son muy pocos las fábricas que están fuera de China, y las que están fuera de China pues no son competitivas en precio muchas veces, y ya las grandes marcas de paneles solares pues cumplen con todas las certificaciones y todos los estándares de calidad. Entonces, lo importante es que los paneles cumplan con esas normas y que los inversores cumplan también además con las normas de seguridad. Hay una norma que se está exigiendo ya en Colombia que se llaman para los inversores, que es la anti-isla, y es la protección que hace referencia a que si la red eléctrica tiene alguna falla, el sistema debe apagarse, el sistema solar debe apagarse, asegurándose que no voy a entregar nunca excedentes. Entonces, esta es una norma que ya están exigiendo los operadores de red en Colombia. Inicialmente se estaba haciendo en los Estados Unidos únicamente, pero pues ya se expandió alrededor del mundo y es un tema simplemente de seguridad en el trabajo para las personas que van a entrar a arreglar o a solucionar algunos problemas cuando la red se cae, algunos transformadores o algunas protecciones que se han quemado. Listo, ahora pasemos a los sistemas off-grid, los que no están interconectados con la red. Para estos casos sí es importante y es necesario hacer una separación de cargas críticas y no críticas. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de que haya alguna falla o yo determine que mis cargas no son críticas o no las voy a conectar de pronto al sistema solar, no voy a tener un gasto ineficiente por algunas cargas que no son realmente críticas. Entonces es importantísimo y es necesario hacer una tabla de cargas de lo que voy a consumir realmente de las baterías. Esto me determina cuántos paneles solares voy a necesitar y cuántas baterías o la capacidad de la batería que voy a necesitar en esto. Entonces es importante tener la cantidad de elementos, la potencia de cada uno de esos elementos, la potencia instantánea, el número de horas que yo voy a necesitar que funcione mi sistema aislado. Pueden ser 2 horas, pueden ser 24 horas. Realmente, pues un sistema de estos se dimensiona para que funcione a 24 horas.
todo el tiempo. Es decir, en el peor de los casos, si tengo un día nublado, que esa energía sea suficiente para cubrir ese día nublado y que de pronto al día siguiente ya vaya a tener una radiación suficiente para captar la energía que necesito durante el día siguiente. Sobrepicos, es importante aclarar y tener en cuenta los sobrepicos de algunos elementos. Pueden ser, por ejemplo, neveras, pueden ser, por ejemplo, lavadoras, aspiradoras en algunos casos. Entonces, estos sobrepicos deben ser cubiertos por la batería. Cuando prendan esos motores, la batería, el banco de baterías debe cubrir esa energía y además el inversor debe también soportar esa energía que yo estoy pidiendo. Entonces, estos inversores deben suplir todas las cargas que yo voy a necesitar, digamos que alimentar. Entonces, esta tabla es